Qué bendición, qué gozo poder saludarles nuevamente. Gracias por permitirnos entrar hasta sus hogares con estas lecturas bíblicas matutinas. Deseamos con todo el corazón que el Señor le bendiga en este día. Si usted está preparándose para ir a su trabajo o va en camino a su trabajo, que Dios le bendiga y le guarde y le fortalezca en este día. Si está trabajando en casa, que Dios le bendiga también y que el Señor derrame sus bendiciones sobre sus corazones y sobre toda su familia. Así que, donde quiera que usted se encuentre, le mandamos un abrazo, un saludo y nuevamente gracias por acompañarnos. Si usted está mirando la repetición, no importa a la hora que sea, le mandamos un saludo y recuerde que también esperamos con mucho gusto y alegría sus saludos y también sus peticiones para poder canalizarlas al ministerio de columnas de oración. Oremos los unos por los otros y Dios nos dará, como siempre, la salida según su voluntad. Vamos hoy a leer el capítulo 2 de la segunda carta del apóstol Pedro. En este capítulo 2, que vamos a leer los 22 versículos, Pedro nos habla de tener cuidado de los falsos maestros. Nos da ciertas características de estos falsos maestros que ya existían desde aquel tiempo. Así que, hermanos, pongamos mucha atención a esta palabra que tenemos en el capítulo 2 de segunda de Pedro. Dice así la palabra de Dios. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y se condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Mientras que los ángeles, que son mayores en su fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aun mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Teniendo los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar. Seducen a las almas inconstantes. Tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad.
y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les aconteció lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Hasta aquí dejamos la palabra de Dios en esta ocasión, terminando el capítulo 2. Hermanos, este capítulo nos habla con claridad acerca de los falsos profetas y falsos maestros que desde aquel tiempo se levantaban. Pedro no menciona nombres de esos falsos maestros, ni tampoco nombres de esas falsas enseñanzas. No menciona nombres de estas personas. Sin embargo, nos da una imagen, nos da características de estas personas, y aquí encontramos algunas características. Y estos falsos maestros dice que vendrán con seguridad. O sea, Satanás trata de arruinar siempre, y tratará de arruinar no solamente asaltándola de afuera, sino también desde adentro. No solamente con persecución, sino también tratando de confundir con falsas enseñanzas. Estos falsos maestros con frecuencia usan terminologías que atraen y seducen a los que no conocen la palabra de Dios. Trabajan dentro de la propia estructura de la iglesia. Normalmente no vienen de fuera, son de adentro. Trabajan dentro de la propia iglesia. Nunca es seguro determinar quiénes son a veces, pero el Espíritu Santo nos guía a través de su palabra. Estos falsos maestros tienen características. Pedro menciona, primeramente, esto es importante: niegan al Señor soberano que los compró con su sangre preciosa. Niegan la eficacia del sacrificio de Cristo. Fíjese bien, presentan sus propios pensamientos como la palabra de Dios. Suplen la palabra de Dios. Desprecian y rechazan la autoridad de la palabra de Dios. Prometen libertad, pero esto resulta solo en esclavitud. Blasfeman las glorias, blasfemian acerca de las glorias que Dios ha mostrado. Algo muy importante, según dice aquí: ocultan su vida personal, ocultan su vida. Algo que debemos saber, que no tenemos nada que ocultar, debemos ser transparentes. Todos ustedes, un servidor y todos los que servimos a Dios, somos libros abiertos. Sabemos que somos observados, no solamente por los hombres, sino por Dios. Por lo tanto, debemos ser transparentes, y si tratamos de ocultar algo, saldrá a la luz. Porque estos falsos maestros ocultan su vida. Tratan de esconder su vida personal, corrupta y malvada. Por eso se disfrazan. Es una de las características. Y estos falsos maestros hacen daño a otras personas. No les importa, porque a ellos no les ha costado ni la salvación, ni el trabajo,
ni el discipulado, perdón, nada les ha costado. Así que arrastran a la incredulidad a personas que normalmente han sido recientemente salvas. Perdón. Así que aprovechan a los inmaduros. Por eso es tan importante que usted esté siempre preparándose, estudiando, escudriñando, no faltar a sus escuelas dominicales, a sus cursos de discipulado, todo lo que el Señor nos da en las capacitaciones bíblicas. Tenemos que estar siempre creciendo y ayudando a los que son más nuevos o recientes. Estas personas alejan a Cristo, no la acercan, alejan a Cristo. Algo tremendo, que por dentro sus corazones están llenos de corrupción. Están llenos de corrupción. Por eso el Señor nos revela y dice que la motivación de estos falsos maestros no es la verdad, sino su propia codicia, su propia ganancia, su propia arrogancia, su propio amor al dinero y a su placer. Recordábamos en la lectura pasada que se nos dice que nosotros no debemos buscar ninguna ganancia, no debemos buscar algo personal. Todo es para la gloria de Dios, y Dios en su misericordia suplirá las necesidades. Pero no debe de ser ese el propósito. ¿Por qué? El propósito que tienen estos falsos maestros es que ellos buscan primeramente la ganancia personal, sin importarle las almas, sin importarle el costo que se tuvo que pagar por las almas. Dios, quiero decirle, que conoce a estos falsos maestros y a esos falsos profetas. Dios sabe y los conoce. Ellos desprecian a la autoridad. Dice que son atrevidos, contumaces, codiciosos, amantes del placer. Son vanos, arrogantes, corruptos y blasfemos. Pero sabe una cosa, hermano y hermana, los juicios y castigos de Dios son seguros. No dudemos, no dudemos. Puede parecer como si esos falsos maestros salen impunes y tienen éxito mintiendo en el nombre de Dios, pero no es así. Dios dice que su destrucción es segura y será muy veloz y repentina. Dios se encargará de eso, como lo hizo así con el diablo y sus ángeles rebeldes, con la gente también de la época del diluvio, con Sodoma y Gomorra. Dios a su tiempo tiene reservados sus juicios para todas esas personas, para todos los desobedientes, para todos los blasfemos, para todos los que no tienen ese respeto por la autoridad de Dios en su palabra. Habrá un juicio final, y quiero decirle que los falsos maestros y los falsos profetas también tendrán su parte. Así que, queridos hermanos, este capítulo nos habla de todas estas cosas que debemos nosotros estar alertas, debemos estar orando siempre, debemos estar siempre también buscando en nuestro crecimiento personal esa vida de oración. Debemos estar creciendo. No solamente debemos estudiar la palabra los días domingos o los días jueves o los días de sociedad. Tenemos que estar creciendo y también tenemos que estar orando siempre. Nosotros no somos jueces, juez solo uno. El único que puede sentarse en la silla es el juez justo y verdadero. Él se encargará. Nosotros lo único que tenemos que hacer es ceñirnos a la palabra, predicar la palabra, vivirla, predicarla y honrar esta palabra. Y el Señor cuida, Él sabe todo y Él se encargará a su tiempo de llevar a juicio a todos aquellos que usan palabras infladas y vanas y que seducen a aquellos que tristemente son arrastrados. Pero quiero decirles, queridos hermanos, que nosotros, gracias al Señor, que hemos conocido al verdadero, hemos conocido al Señor Jesucristo y estamos en el verdadero. Por eso nuestro deber es vivir conforme a la palabra,
vivir. ¿Cómo podemos nosotros contrarrestar esas falsas enseñanzas? Viviendo una vida santa, viviendo una vida como lo vimos en el capítulo pasado, viviendo una vida en amor, viviendo una vida en piedad, viviendo una vida en amor fraternal, viviendo una vida como lo decía también en la primera carta cuando leímos, viviendo una vida santa que agrada a Dios, siendo sobrios y siendo obedientes a la palabra de Dios, como Él dijo, sed santos porque yo soy santo. Y Dios cuida de su iglesia porque es de Él, no es nuestra. Usted cuida lo suyo, usted cuida lo que le pertenece. ¿Cuánto más Dios cuida lo que es de Él y que lo adquirió a precio de sangre, que es su Hijo amado Jesucristo, que compró a su iglesia y que ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella? Lo que nos toca a nosotros es vivir la palabra, predicarla, enseñarla y sobre todo permanecer firmes en ella a través de los tiempos. ¿Qué le parece si oramos en esta hermosa mañana y le pedimos a Dios que nos siga ayudando a predicar la palabra, a compartirla? Hay que compartirla porque Dios nos ha dado esta enseñanza hermosa y bella que es su bendita palabra. Oremos al Señor. Dios y Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú estás con tu iglesia. Gracias porque tú, Señor, nos enseñas, nos corriges, nos instruyes, nos capacitas, nos previenes, también nos das esa formación en tu palabra cada día. Gracias porque en esta mañana hemos escudriñado tu palabra y gracias, Señor, por esta palabra bella, por esta enseñanza que nos das y también nos enseñas que debemos estar siempre como iglesia viviendo y conduciéndonos con temor y con un corazón obediente a ti, Señor. Te pedimos, Señor, que nos sigas guardando y sabemos que tú guardas y preservas a tu pueblo, a tu iglesia. Y te pedimos, Padre, que ayudes a los que son inmaduros, hazlos crecer para que no sean arrastrados y llevados por cualquier viento de doctrina. Hazlos crecer en obediencia, en amor, hazlos crecer en espíritu, haznos crecer en oración, haznos crecer en la búsqueda del poder de tu Espíritu Santo, en la búsqueda de una vida que te agrada, Señor. Muchas gracias por tu iglesia, por tu pueblo y por cada uno de mis hermanos que esta mañana hemos estado aquí escudriñando, leyendo y recibiendo tu bendita palabra. Te lo hemos pedido, Padre, por Cristo Jesús, de quien confesamos y creemos en nuestro corazón y con nuestra boca, que es nuestro Señor y nuestro Salvador, y nuestro Rey, y nuestro Dios. Amén. Hermano, que Dios le bendiga, que tenga un día hermoso, un servicio hermoso en su congregación. Sigamos orando, sigamos adelante y recuerde, mañana todavía tenemos en la semana nuestra lectura bíblica matutina a la misma hora. Aquí le esperamos. Que Dios le bendiga.